Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 16 de marzo del 2021. Un año prácticamente exacto desde que se decretó la emergencia, las restricciones el año pasado. Recuérdense que el 1 de marzo fue cuando se detectó el primer caso en la República Dominicana del italiano aquel que llegó por Bávaro, que fue ingresado, ¿no?, con COVID. Bueno, de allá hacia acá llevamos todo un año lidiando con esta pandemia, con esta epidemia que se generó allá en la China y que se expandió para todo el universo. Y estamos realmente todos los países enfrentados a ese mal. Bueno, en el día de ayer se anunció que ya están siendo embarcadas vía aérea las vacunas, 1 millón de vacunas de la Sinovac de China, desde China. La vicepresidenta, doña Raquel, el embajador chino también se refería al hecho. Y es importantísimo porque anunciaban varias de las universidades que habían suspendido sus procesos aquí, de las que prestaban los locales, la Ucamaima, la UNFU. Parece que había escasez de vacunas. Sin embargo, se inició el plan de inscripción para las vacunaciones. En mi caso particular, yo me inscribí en el día de ayer y me enviaron, déjeme ver si lo busco, Ministerio de Salud Pública, aquí voy. Saludos, señor Francisco Antonio Méndez. Le informamos que su formulario de precita ha sido completado y enviado con éxito en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Si usted pertenece a la fase en curso, estamos en la fase 1, recuérdese, de los más de 60 años hacia arriba, se empezó con los de 80, los de 70, se incluyeron a los docentes, los del personal de salud, que fue los primerísimos que se iniciaron, etc. Entonces esa fase tiene, van después los de 60, finaliza con los de 60 que no tienen comorbilidades, presión alta, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si usted pertenece a la fase en curso, transcurrida 24 horas desde el momento de su precita, puede hacer clic en cita.vacunate.gov.do para completar las informaciones de tiempo y lugar para su cita de vacunación. O sea que yo, en el transcurso de la mañana, entraré ahí a fisgonear, a hurgar, a ver, a husmear, a ver a dónde me toca y cuándo, qué día me toca. Yo me voy a poner mi vacuna tan pronto me toque. Para mayor información sobre el plan de Vacúnate en sus fases, visitar la página vacunate.gov.do. Exacto. Gracias por sumarse a esta misión patriótica. Ese es el mensaje que ellos te envían para tu email una vez tú completas y das las informaciones y haces tu cita. Te llegará la información. Si no estás en la fase que está corriendo, la 1, pues te dicen que te avisan posteriormente. Está muy bien. Eso es importante porque ahí vienen las vacunas, esas deben estar llegando mañana, pasado, se esperaban para ayer, pero era el embarque lo que se estaba haciendo. Eso es importantísimo, importantísimo, porque hay mucho resquemor ahora en el mundo con las vacunas, específicamente las de AstraZeneca, que ha aparecido un caso de que generó trombosis en una persona en Dinamarca, creo que fue, una persona falleció. Entonces, Alemania, que ha venido con unas discusiones desde la fase 3, porque no se incluyeron a los adultos en los estudios, a los adultos mayores de 70 para allá, o de 60 creo, y ni los niños. Entonces, habían esos tirijalas entre ellos ahí, entre la Alemania y AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, y se han incorporado a Italia y otros países, y España, que han parado, suspendido. Hay otras suspensiones en Indonesia y en varios países más del mundo por esa situación. Sin embargo, la empresa asegura que tiene más de 17 millones de vacunados y que son irrelevantes los casos que han sucedido, que no está documentado, y eso es lo que dicen también los científicos. Pero es una situación que ustedes saben que desde antes ha habido una campaña antivacuna, así como hay una religión que no permiten que te hagan transfusiones por sus cosas mentales y su ideología y su formación, qué sé yo.
Así hay gente que son antivacunas. Todas las ideas habidas y por haber, todas las conspirativas y estructuraciones mentales conspirativas las arman y las maquinan para justificar, y más ahora con este virus, que se hace una vacuna en tiempo récord, porque para algo tenemos 21 siglos. 21 siglos mal contados, porque recuérdense que estos 21 siglos parten desde Cristo. La humanidad tiene miles de millones de años. El mundo, lo que es mundo, aunque sea con los dinosaurios. Y de que apareció el hombre, el primer pithecanthropo que se paró, Erectus. Entonces, como quiera que sea, eso ha aupado esas opiniones de las personas que son antivacunas. Pero no hay de otra. Aunque Alemania, Francia, Italia, España lo paren temporalmente, pero ellos no han detenido sus procesos porque no están parando vacunaciones con esa vacuna, pero con las otras se ha seguido, por el caso ese de las trombosis. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, en español, la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, tiene para el 18, 16, 18, dentro de 2 días debe dar una opinión al respecto. Pero AstraZeneca dice, hemos inoculado más de 17 millones de personas en la Unión Europea y en Inglaterra, y no tenemos esos casos que realmente sean mayores, que sea un riesgo excesivo. Más riesgo de usted morirse sin trombosis de COVID. El COVID sí que le da una trombosis pulmonar y lo acaba de un tiro. Y lo deja turulato además, a muchísima gente que le ha pasado así. Entonces, así estamos. Vienen las vacunas, 1 millón de vacunas por ahí de camino. Tenemos vacunados, les digo, 675,000 personas a la fecha, con una dosis. Ya en pocos días, o yo no sé si ya habrán estado recibiendo algunas personas la segunda dosis del requinte, como yo le llamo, el refuerzo, el boost. Pero es una cantidad apreciable, importante, vamos bastante adecuadamente con el plan y vamos como en segundo lugar posterior a Chile, que ha hecho un excelentísimo plan de vacunación en su país. Entonces, así estamos. Por otro lado, ayer el boletín número 361 del Ministerio de Salud Pública daba cuenta de que hubo 4 fallecimientos. La cifra sube en este sentido a 3.226 personas al momento, en un año de lucha contra el COVID. Hemos perdido 3.226 dominicanos. 3.226 dominicanos, ayer fallecieron 4. En los 105 días que va del año, dice la prensa que llevamos 105 días, llevamos 810 fallecimientos. Obviamente ahí vino el trancazo post fiestas navideñas. Entonces en el día de ayer se detectaron 254 casos de unas 2.848 muestras tomadas. Eso es lo que me está preocupando, que se están tomando muy pocas muestras. De esas muestras PCR, de esas muestras de 2.848 muestras, no sabemos si unas son PCR, las otras son del otro tipo, antígeno, pero no importa. El problema con esto es que de esas muestras están las de primera vez y las de comprobación. O sea que de primera vez no se está el desglose, pero a lo mejor de esas 2.800, si 1.000 se hicieron por primera vez, no estamos sacando a nada. Entonces 254 de 2.000 es un 10% prácticamente, pero si es de 1.000, es un 20%. Sin embargo, dicen que la positividad se estableció en 13.81, pero vean ustedes que no es lo mismo sumar mangos y manzanas que peras. Vuelvo y hago el análisis. Si tenemos 2.848 muestras tomadas ayer, que es muy poco, eso es peor que en la época de Danilo. Peor quiere decir menor, menos, porque hemos llegado, aquí en esta administración se llegó a tomar 16.000 muestras, 13.000.
lo cual es lo que pienso debe hacerse, a pesar del plan, porque es que nosotros no tenemos ese pájaro malo agarrado por el cuello, es por el rabo. Y cuando usted agarra una cosa esa por el rabo, se voltea y te muerde. Una culebra, una cosa de esa. ¿Verdad? Uno lo entiende, un perro, lo agarra por el cuello, hecho un pleito, sabrá Dios cómo se resolverá el pleito, pero bueno, mientras tanto, el punto es que nosotros no tenemos el COVID controlado, en lo absoluto. Nosotros estamos vacunando. Nosotros posiblemente hayamos llegado al aplanamiento de la curva, pero no porque la gente ha tenido conciencia, no porque la gente se está comportando mejor, no porque las acciones de las autoridades hayan hecho una campaña efectivísima de comunicación, de convencimiento a las personas. Nosotros lo hacemos diariamente, por acá, sin ningún incentivo, sin ningún apoyo, sin ningún nada, ni siquiera gráfico. Pero debió haberse hecho algo más deliberado, más sistemático. Bueno, el punto es, vuelvo al cálculo, si tenemos 2.848 muestras, de las cuales una porción son por primera vez, porque yo me siento mal, porque quiero darme cuenta, porque me lo exigen aquí, y voy por primera vez y me hago la PCR, y van otros porque tienen que hacérsela, porque ya tenían el COVID, tenemos 40.000 y tantos contagiados. Y tú vas y te haces la prueba para saber, por ejemplo, si diste negativo, a los 3 días vuelve y se te hace la prueba, por ejemplo, para saber que se confirme que fuiste negativo. Y entonces ya está sano, se te da, vamos a decir, de alta, entre comillas, de alta. Bueno, está sano, pero esa prueba que tú te hiciste no la puedes comparar con esta. De las 2.800, por ejemplo, pudo haber habido 1.000 que fueran segundas pruebas de reconfirmación, vamos a llamarlas. Entonces se están haciendo, entonces lo que se hicieron fueron 2.000 pruebas, o 1.800, porque 1.000 fueron para reconfirmar y otras las verdaderamente iniciales. Entonces de ahí salieron los positivos que nos señalan que en las últimas 4 semanas llevábamos una positividad de 11.24, pero hubo días que yo le dije, estamos 16, mire cómo subimos 19 y le hice la proyección. Entonces, eso a mí realmente me continúa preocupando. Me continúa preocupando porque, por ejemplo, ahí viene Semana Santa, hay especialistas. Ayer lo dijo el doctor Yunel, ya lo había dicho el doctor Méndez por aquí hace 2 o 3 días, el jueves. Me preocupa Semana Santa, tengo un mal feeling, un pálpito, como dicen para el Cibao. Porque uno sabe, ya uno vio lo que pasó en diciembre. Las autoridades acaban de señalar que se está haciendo un diagnóstico para ver qué medidas se tomen. Yo decía ayer, ¿verdad? Recordemos diciembre, el presidente Abinader dijo, pero teníamos 7%. ¿Y qué hubo? A mitad de mes, 15 por ahí, la gente aceleró Navidad y a mitad de hubo que cerrar todo, porque estaba disparándose y al final, fíjense ustedes cómo entramos a enero con la positividad en las nubes, en campanada. De ahí, de esos 3.800 muertos, ya ustedes saben cuánto les toca a esas fiestas, 3.200. Entonces, aunque nosotros tenemos 533 pacientes hoy día en hospitales, tenemos un 20% de las camas ocupadas, entiende uno que ciertamente hay margen, pero que ese no es el punto. Entonces, tenemos 166 pacientes en unidades de cuidado intensivo, en situación complicada, y tenemos 113 pacientes ventilados. Entonces, es bueno que las autoridades ayer hayan señalado, como nosotros le decíamos ayer, bueno, que se tomen medidas ex ante, antes de informativas, y se dedique el personal, ese personal que anda metido de anaranjado, de la defensa civil en las playas, para que trate que la gente se comporte de alguna manera, por lo que se pueda hacer, pero que también se tomen medidas para posterior a la Semana Santa, para que no nos agarren asando batata, para que no agarren a las autoridades fuera de base cuando uno sabe que va a venir una afluencia, para que entonces del lunes en adelante, ya pasada la Semana Santa, no se vuelvan a hacer 2.800 pruebitas como hoy, como ayer, sino que entonces se haga un plan realmente de detección, de captación y de aislamiento de los infectados. Pero ¿cómo lo detectas? Haciéndole la prueba del PCR.
o la prueba. Entonces, es bueno, las autoridades acaban de informar que están analizando el fortalecimiento de las medidas preventivas y de protocolo para la Semana Santa. Están haciendo un diagnóstico. Bueno, yo dudo que podamos repetir la experiencia del año pasado, de que la Semana Santa se cierre. Hay quienes están propugnando por eso. Yo la verdad es que no creo que eso sea posible. Realmente la población está hastiada, la población no está cooperando, la gente consciente y sensata sí. Y vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, porque este juego no se acaba hasta que no se termina. Es como que usted está llegando a la meta y usted cayó muerto ahí, usted no llegó allá. Espere que lo vacunen, espere que pase sus 14 días, espere que le pongan su segunda vacuna, y entonces usted dice, bueno, por lo menos yo me moriré de otra cosa, pero de COVID ya no me voy a morir. Pero mientras tanto, usted está en la tómbola de ese 15% que se enferma grave y que pasó un mes enfermo. Ahí decía mi amigo Sergio Vargas, en la misma historia de Correa y la historia que le hacía los otros días, que duró un mes ahí interno. Y este muchacho, Miguelito Sanz, que duró ingresado, ahí se fue de COVID. Vitico se nos fue, Víctor. Sergio decía, yo casi me vi al morir. Claro, es que usted no sabe cómo le va a dar. Entonces, fuera del tema de que si se cierre o no, si no se puede cerrar, porque es imposible realmente, ya cuando hay una luz, cuando viene la corriente con ese ímpetu, ya tú no lo puedes hacer. Pero, sin embargo, entonces tú tomarás previsiones para que esa corriente de alguna manera atenúe los efectos, y luego para que pasada la marea, pues tú puedas entonces contrarrestar los daños ocasionados. De eso es que nosotros hemos tratado de plantear la situación de ex ante y ex post Semana Santa. Las medidas que deben hacerse antes de Semana Santa, ya que la Semana Santa se van a dar sí o sí, salga Pato Gallareta y la gente se va a juntar, la gente va a beber. Usted sabe que la gente no es a rezar, que va, la mayoría que se va para los sitios, para los pueblos, que en las guaguas se van a ir atestadas. Los AME que tomen las previsiones para que los tapones que se dan para el sur no se den en Azua, en Baní, en el cruce de aquí. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer que van a ayudar a que tengamos menos muertes, que tengamos menos fallecimientos, que tengamos menos situaciones lamentables. Y eso es responsabilidad de las autoridades. Nosotros vamos a cooperar también en lo que podamos, definitivamente. Pero es bueno, me alegra ver que las autoridades están haciendo un diagnóstico y que van a establecer un protocolo. Entonces yo les recomiendo que se establezca uno, porque va a ser imposible definitivamente controlar a la gente en la Semana Santa. Yo sé lo que es la Semana Santa, no me lo va a contar nadie. Todos sabemos, de hecho, no yo, todos sabemos, y sabemos cómo se comporta la gente. Hay quienes les gusta, mejor ni van. Mejor se van y se devuelven el Jueves Santo para su casa y se quedan en Santo Domingo, en su sitio, y no se meten realmente para el fin de semana. Pero esos son los pocos, los que valoran ese otro tipo de situación. Pero a la gente le gusta el jolgorio y el gentío en la playa, y usted sabrá cómo es. Entonces ya ni qué y pescado frito, y dale para allá. Y mucho hielo. Pues sabe que el hielo es que se le echa con el etílico. Y eso es lo que la gente hace. Río, charco, charquito, la presa, la playa, donde quiera, una piscina. Olvídese que eso es lo que va. Querrámoslo o no. No es aquí que pasa, no es aquí nada más. ¿Qué está sucediendo en Europa? Ahora mismo, Polonia, en Italia, se están estableciendo medidas para restringir aún más zonas rojas. Los restaurantes, cafés, solo podrán servicio para llevar y delivery. En Italia, en varias zonas, en el Lazio, ahí, cerca de Roma. Ahí en la zona de Varsovia, en la capital de Polonia. O sea, ¿por qué? Las unidades de cuidados intensivos están saturadas, lo que está pasando en Brasil.
saturadas, explotadas, ahí va a estar muerto por pipa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hemos llegado como el cuento aquel del tuerto y el ciego. Cuando se le puya un ojo y el ciego que va atrás de él cree que el otro dice, ahora sí llegamos, y van a meter camino. Ahora sí llegamos. No, no hemos llegado, para nada. Para nada. Entonces nosotros no podemos bajar la guardia, las autoridades no pueden bajar la guardia. Nosotros realmente, es cierto, no aguantamos otro trancazo. Entonces hay que hacer que la gente se encarrile, se maneje adecuadamente. Eso es responsabilidad de las autoridades. Tiene que hacerse comunicación, tiene que hacerse promoción, tiene que hacerse educación. Miren esto, por ejemplo, las informaciones que nos provee ahora la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Economía y Planificación. En el 2020, el COVID llevó 268.500 personas a pobreza monetaria. Pobreza monetaria, eso es un límite de pobreza que establece el Banco Mundial, donde tú tienes ingresos, en una ocasión, pobreza extrema, era $1 al día, $2, ahora está como ajustado, 2.5, hay otros que establecen 1 punto y pico, hay hasta 4, depende del umbral, cómo se quiera ver, y el alcance del tema. Pero fundamentalmente, para que se entienda, es que tus ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos que tenga las calorías que te requiere para un hogar de 2 o 3 personas mantenerse, alimentarse, y otros detalles de vivienda, de luz, de piso de cemento, etcétera, no vivir por lo menos adecuadamente. Entonces, casi 270.000 personas a la pobreza monetaria. La tasa de pobreza monetaria pasó de 21% a 23.4%. Eso parece 2 o 3%, pero eso es un viaje de personas, son 300.000 personas, casi. ¿Se dan cuenta? Que de clase media, de poder cumplir con sus ingresos, gastarse ese dinerito para comer, vamos a decir las 3 calientes, las 3 calientes del pobre, con sus calorías, sea berenjena, sea arroz, sea espagueti, pero pican, pero comen, con su viviendo más o menos ahí, precariamente, pero por lo menos sobrevivían. Ese dinero le alcanzaba para comprar esos productos y más o menos llevar su vida. Ahora, después del COVID, el trancazo aquí, 300.000 personas aproximadamente en esa situación. Dice, gracias a Dios que las transferencias monetarias directas, el fase 1, el fase 2, el PATI, el PAMI, todos esos dineros, permitieron que casi 600.000 personas se mantuvieran por encima de la línea de la pobreza. Si no, hubiéramos tenido casi 600 más de aquellas 300 de los hogares más vulnerables, o sea, 600.000 personas fueron beneficiadas y evitó que cayeran por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el COVID. Ese es un año de COVID que nos ha tratado así. Entonces, fíjense ustedes, las mujeres, el 51% de las mujeres perdieron sus puestos de trabajo, mucho trabajo informal. Entonces, las mujeres perdieron el 7.5% de las mujeres fueron más afectadas que el hombre, porque el hombre hace chiripeo de otra índole, etcétera, etcétera. Pero al estar, recuérdense que llevamos 4 meses confinados. Los salones, las mujeres que van a los salones, que trabajan, estilistas, manicure y ese tipo de cosas, y costureras, un sinnúmero de actividades que realizan, no pudieron ser realizadas. Entonces, esa es la situación que tenemos. El 51% de los puestos de trabajo del que se perdieron con el COVID fueron mujeres. Entonces, casi 300.000 personas, por el impacto que tuvo el COVID en los hogares más vulnerables, se salvaron por las ayudas monetarias, la transferencia, ¿en base a qué? A endeudamiento del gobierno, recordemos, no fue de otra. Recuérdese que de ese endeudamiento, casi, ahorita vamos a ver unos detalles sobre eso, pero de ese gran endeudamiento, esos recursos que destinó el Banco Central, casi 215.000 millones de pesos,
un 4% del Producto Interno Bruto, fueron para evitar que esas casi 600.000 personas cayeran por debajo de la línea de pobreza. Y sin embargo, 369.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. O sea, no es que eran clase media, es que eran pobres, sobrevivientes, que cubrían sus necesidades básicas, y luego de esto han quedado por debajo. Sus gastos están como el gobierno, deficitario, pero el gobierno tiene de dónde apelar. Coger prestado, emitir inorgánico, el Banco Central, del Fondo Monetario, vamos a ver detalles en unos instantes, del BID, de la Agencia Francesa de Desarrollo, de la OPIC, de 1000 sitios. Los estados realmente, ¿cómo se dice?, no quiebran, quebramos los otros, los ciudadanos. Pero entonces esas personas no tienen de dónde apelar. Entonces, al incrementarse la canasta, al incrementarse los costos y los ingresos no subir, han quedado por debajo de ese umbral, de esos $2 por día. ¿Se dan cuenta? $2 por día, estamos hablando, si fueran 30 días, son $60 al mes, y está 60 por 1, para redondear, 6 por 6, 36, 3.600 pesos. ¿Para qué da? Pero por eso se llama, y hay pobreza extrema, indigencia y así sucesivamente. Esas personas han caído fruto del COVID, vivían, por ejemplo, con $2 o $3, 4 al día, cubrían sus necesidades, pero el COVID los tumbó y tienen ingresos ahora por debajo de $2. $2, 1.75, el umbral que esté, los números que haya hecho el banco, y la realidad, número para acá, número para arriba, número para abajo. El punto es que esas personas están en una situación de precariedad extrema, de que no les alcanza los ingresos, sus gastos son superiores, gastos esenciales de supervivencia prácticamente mínimos, Entonces, gracias a Dios que el gobierno implementó fase 1, fase 2, el PATI, los planes sociales, la PAM1, la tarjeta, el bono luz, bono gas, todas esas cosas han permitido que casi 600.000 personas pues no hayan bajado todavía ese umbral. Sin embargo, 300.000, casi 269.000, sí cayeron por debajo del umbral de la pobreza monetaria. Entonces, por ejemplo, y por eso todos los países del mundo se han endeudado. El presidente Joe Biden acaban de aprobar el paquete de 1.1 billones, va a lograr su meta de las 100 millones de vacunados en los 100 días, y dice 100 millones de vacunados y 100 millones de cheques para los americanos, para los ciudadanos. De esos 100 millones de cheques, yo aspiro a que un menudo caiga para acá. Las remesas, ayer veíamos, subieron en un 31% en enero y febrero. Y yo espero que sigan subiendo mucho más, porque al final del día eso nos beneficia a nosotros. Pero lo que no podemos es dormirnos nuestros laureles. El presidente Biden acaba de nombrar un SAR, un jefe, una persona, a un ex asesor económico del presidente Obama y del presidente Clinton, para que supervise la asignación de esos 1.9 billones. Ahí están los cheques de los $1.400 a las personas, están en los créditos educativos de los niños de 18 años para abajo, créditos ahorros impositivos de 3.000, de 6 años para abajo 3.600, hay 365 mil millones para las municipalidades, hay para las MIPIMES y así sucesivamente, porque los estados allá, todos los estados tuvieron que votar empleados de las escuelas, las infraestructuras no pudieron hacer inversión, o sea, hay un gran rezago, y entonces con eso se piensa una casi de New Deal, por un lado, porque se van a restablecer las inversiones en infraestructura que estaban rezagadas, que no se pusieron a hacer. Los estados municipales quedaron en olla. Entonces tuvieron que cancelar empleados esenciales de las escuelas, profesores, y ahora lo van a poder recontratar y van a poder empezar el plan, más los dineros para la vacunación, para todo lo que tiene que ver con el COVID. O sea, es interesante, eso ha hecho que los mercados repunten, eso ha hecho que la economía americana dé un jalón,
porque eso es dinero, es constante y sonante que va a entrar a los bolsillos de los americanos. Y eso va a disparar el consumo, y eso va a disparar el producto, el crecimiento económico. Entonces nosotros, por nuestro lado, hemos hecho lo que se ha tenido que hacer, el gobierno lo está haciendo, expandir los planes de vacunación, ampliarlo, evitar los molotes, donde yo creo que tiene que enfocarse, y repito, porque no me canso, porque veo que hay cosas que las que uno menciona aquí, modestia aparte, que a los 2 días o el día siguiente se le están dando como que respuesta, más o menos en ese esquema. No queremos ufanarnos de nada, pero entendemos que así como lo pensamos nosotros, en la estructura gubernamental también hay racionalidad y sentido común. Y bueno, y si de alguna manera podemos cooperar aunando esfuerzos e ideas en ese sentido, pues bienvenidas sean, y con gusto también la hacemos. Pero es importante que se le dé. Me preocupa ese tema, las PCR, las pruebas y la Semana Santa. Por lo demás, yo pienso que todo lo otro se ha manejado de manera muy adecuada y muy eficientemente. Yo lo veo bien, vamos a apoyar el plan de vacunación, ya yo les dije a ustedes, lo mostré, lo he apoyado, yo me voy a vacunar, tan pronto me digan, si esta tarde me avisan, vengo aquí y les voy a mostrar el pullón a ustedes al otro día, ¿verdad? Bueno, entonces vamos todos a cooperar con eso. Bueno, una pausita y volvemos en breve con más en Economía y Mercado.